Listo. Por favor avíseme si se escucha. Bueno, vamos a empezar. Es una continuación de la clase pasada. La organización y las características físicas de una UCI. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son las principales? Que haya una observación directa del personal hacia los pacientes, que se vea la monitorización, la vigilancia de las variables, solamente también la parte, vemos la frecuencia, los signos vitales, cómo está la frecuencia respiratoria, la coloración del paciente, la respiración, las intervenciones que se realizan y un sitio donde podamos referenciar la información, la historia clínica de los pacientes. Esta es el sitio, la distribución, la ideal es la que está en forma de U, la que está aquí abajo. Lo blanco que ven es la estación de enfermería. De ahí se alcanza a monitorizar al paciente y pueden vigilar todas las camas. Y la que está arriba también sí se puede decir que es ideal, porque ahí se visualiza todas las camas. Pero la mejor posición de la estación de enfermería y vigilancia es en la que está en forma de U. ¿Cuáles son los requerimientos del espacio? Así, que faciliten el acceso al cubículo, las camas, que se puedan controlar los signos vitales, que los equipos se encuentren en su sitio, que haya una central de monitores, que haya un sitio donde se preparan los medicamentos, que esté el área limpia, el área sucia, que se pueda transitar el personal médico dentro del cubículo. En esta foto que ven aquí, lo blanco que ven aquí son las torres que se usan hoy en día. En las torres encontramos la fuente de oxígeno, la de aire, la de succión al vacío, la fuente eléctrica, los atriles. Que en la UCI tenga acceso a diferentes procesos, por ejemplo el de cirugía, que esté cerca del pabellón de cirugía, que esté cerca de las unidades de urgencia, que esté cerca del centro de esterilización, de hemodiálisis, de radiología, de los escáneres, laboratorio, del banco de sangre, que esté cerca de la farmacia. Esto debe ser separados de los que utilizan el público en general. Dentro del espacio de la unidad, la UCI, bueno, hay 3 puntos. Hay una que es de estructura abierta, es decir, donde están todas las camas, están distribuidas todas las camas, que es la que nosotros conocemos, una UCI, sea adulto, neonatal, pediátrica. Que tenga una habitación privada. La mayoría de las habitaciones privadas es para aislar al paciente, de pronto los pacientes que son sépticos, o a lo contrario, que el paciente tenga las defensas bajas y necesitamos cuidarlo del resto de los pacientes. Una habitación intermedia, que haya 2 o 4 camas, obviamente con la central de enfermería. Bueno, la UCI abierta, bueno, ya yo les mostré esta es una UCI abierta. Aquí vemos una UCI abierta. La normativa dice que el espacio entre las camas debe ser de 2.6 si es una UCI abierta. ¿Para qué? Para que haya fácil circulación,
En caso que le vayan a tomar un rayos X portátil al paciente, puede ingresar el equipo. Si el paciente tiene un tubo de tórax a succión cerrada. Y las camas de la UCI cerradas o aisladas, el espacio debe ser de 3.2. Son más amplias. Debe tener fuente de electricidad, agua, que haya un lavado de manos, el oxígeno y control del ambiente. ¿Qué se debe facilitar? La observación visual del paciente, el acceso del personal o el personal de apoyo, que haya suficiente espacio en cada cama, que debe ser de 2.6 metros, aunque la mayoría de las UCI creo que no exactamente no tienen 2.6 metros, porque a veces son estructuras antiguas y ya han venido trabajando esas unidades. La dotación y espacio del equipo, que haya lavado de manos y haya un nivel iluminación suficiente. Espacio para el almacenamiento, para el material estéril, fármacos, equipos para la atención de los pacientes. Inclusive fisioterapia tiene que tener un stock dentro de la unidad de cuidados intensivos. Apoyo en los diferentes servicios, laboratorios, radiología. Espacio para el aseo y vestuario del personal de la unidad. Espacio para el médico. Espacio para la redacción de informes clínicos. Es más, también tiene que tener un estar de descanso. No solamente para los médicos, para todo el personal de la UCI. Y aquí vemos un paciente con todos los equipos, con su monitor, con las bombas. Por eso es que dicen que el espacio debe ser, alrededor del paciente debe ser de 2.6 metros para que sea la fácil movilización. Aquí vemos otro paciente. Estas son las torres que hoy en día se usan, que son más prácticas y no son conectadas a la pared. ¿Cuál es la fisiología del monitoreo? ¿Qué hacemos nosotros? Observamos al paciente, lo reconocemos, si presenta algo, lo comunicamos, hacemos un análisis de la situación, tomamos una decisión y de ahí damos una respuesta. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos según la Sociedad Colombiana Crítica, el cuidado crítico de neumología? Que debería reservar, la UCI debe ser reservar a los pacientes con condiciones reversibles y que tienen una posibilidad razonable de recuperación. Ustedes se acuerdan, bueno, lo que pasamos con lo de la pandemia, así como nosotros veíamos en el exterior que daban la posibilidad de las camas por la falta de camas, por la falta de ventiladores, le daban posibilidad a los pacientes que tenían buen pronóstico para salir de la UCI. Esa fue una de las condiciones, bueno, lamentablemente se dio por lo de la pandemia, pero lo ideal es que todos que tengan la condición de salir de una UCI y recuperarse deberían ingresar. Lamentablemente con lo de la pandemia se vio la necesidad de escoger a los pacientes y darle prioridad a otros.
Dentro de la sociedad, bueno, esto se rige por una ley que dice que ellos tienen dos ítems, que le debe ingresar un paciente a una UCI si el paciente está demasiado bien para beneficiarse. Si el paciente está demasiado enfermo para beneficiarse. Bueno, ¿quién dijo esto? Esto lo dijo la sociedad científica, la ley colombiana. Dan las recomendaciones de ingreso basada en modelo diagnóstico y en los últimos parámetros objetivos. O sea, todo esto es de acuerdo a la ley. Ellos dieron dos opciones, lo de alta prioridad y lo de baja prioridad. Lo de alta prioridad, como les decía, que son pacientes que tienen patologías reversibles, son pacientes que necesitan ventilador, drogas vasoactivas, una monitorización continua, que sea reversible, que el pronóstico sea bueno en un tiempo limitado. En esta alta prioridad hay 4 puntos. El primero, el paciente ingresa un paciente inestable que requiere monitoreo, tratamiento que no puede ser visto fuera de UCI, que requiere ventilación mecánica, drogas vasoactivas, pacientes con shock o quirúrgicos, pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. En la segunda prioridad son pacientes que requieren monitoreo intensivo, que requieren intervenciones inmediatas, pacientes con condición de comorbilidad previas que se desarrollan eventos agudos. Por ejemplo, un paciente que ingresa una paciente diabético con dificultad respiratoria, bueno, es un paciente ya con una comorbilidad que necesita su ingreso a la UCI. La tercera prioridad son pacientes inestables críticamente enfermos que tienen posibilidad de recuperarse. En el momento está con una condición aguda y necesitan ser tratados inmediatamente. Y aparte de eso necesitan procedimientos como de intubación, o son pacientes que en algún momento pueden hacer un paro cardiorrespiratorio. Pacientes con cáncer, pacientes sobreinfectados, con buen pronóstico. La cuarta prioridad, bueno, ya lo decide ya el jefe de la UCI, que el paciente requiere poco o ningún beneficio. Son pacientes que están demasiado bien como para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, pacientes de cirugía vascular menor, una insuficiencia cardíaca congestiva leve, un paciente con una sobredosis, pacientes con una cetoacidosis, pacientes diabéticos que no están tan alterados, o pacientes con enfermedad terminal inminente de muerte, demasiado mal para beneficiarse en la UCI adulta. O sea, son pacientes que no tendrían criterio para ingresar a la UCI. Los criterios te dicen quiénes pueden o qué pacientes no pueden ingresar a la UCI. Hay los de baja prioridad, pacientes con condiciones graves, irreversibles e incapacitantes. Ese es un punto. El otro son pacientes con enfermedades crónicas irreversibles o terminales que han sufrido una lesión catastrófica, deberían ser admitidos solo si hay oportunidad que el paciente se beneficie de su manejo agresivo, o si el paciente o los familiares están preparados para aceptar las consecuencias de la terapia necesaria. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que ingresa a la UCI adulto, un paciente que intuba, un paciente que es difícil destete, es difícil quitarle el ventilador, es un paciente que más adelante va a requerir una traqueostomía, son pacientes que posiblemente va a necesitar una sonda de gastrostomía. Son las consecuencias de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. O sea, no solamente el paciente llega, se estudia y sale, sino todo eso es un proceso y todo eso
va en la recuperación del paciente. También ellos tienen un tercer criterio, criterios específicos, de acuerdo al tamaño, el tipo del hospital. También la disponibilidad de cama, o sea que si el paciente va a ingresar a cierta institución, pero si no hay cama, ya el paciente no lo pueden recibir. Ya es un criterio de que no lo pueden recibir en la UCI adulto porque eso también está en la normativa. Que un paciente pediátrico y les requiera UCI y la institución no tenga UCI de cuidados neonatales, es un paciente que no lo reciben en esa institución, pero deben remitirlo a otro que tenga las condiciones. Cada paciente debe ser determinado individualmente, de acuerdo a su condición, la severidad de la enfermedad, si el paciente se beneficia o no al ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Todo eso lo decide el director médico, el jefe de la UCI. Y esto es para no limitar, o sea, si la está ocupando un paciente que en el momento no lo requiere y hay otro fuera de la unidad que lo requiere, es para no limitar los recursos y no darle un manejo inadecuado. Por eso existen estos criterios para ingreso. También hay unas indicaciones fisiológicas que nos indican el ingreso también del paciente. Por ejemplo, teniendo en cuenta los signos vitales. Pacientes con frecuencia cardíaca de 150. Paciente con taquicardia que puede hacer una fibrilación auricular. Fibrilación cuando se le sube empiezan a hacer varios ritmos y se le sube la frecuencia cardíaca máxima. Paciente con presión arterial sistólica alta. Paciente con presión arterial media de 120. ¿Cuál es la presión arterial media? Es el valor entre la sistólica y la diastólica. Debe ser 80, más o menos el promedio. Con frecuencias respiratorias altas. Por favor, revisen, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto para que revisen, por favor. Otro criterio de ingreso es la frecuencia respiratoria mayor de 35. Son pacientes que están con taquipnea. Ya, ok. La frecuencia respiratoria mayor de 35 son pacientes que están con taquipnea y en cualquier momento pueden claudicar. ¿Desde cuándo? Desde hace rato. ¿Aló? Hace poco. Ah, ya. Ok. Listo. La cámara sí se ve, sí. Sí, bueno, vamos a compartir. ¿Me confirma si estoy compartiendo la diapositiva? Sí, bueno, bien. Bueno, el otro criterio de ingreso es las indicaciones fisiológicas, los signos vitales. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca. Debe ser de 100, si es mayor de 150, es un paciente que está con taquicardia. Es un paciente que debe ingresar enseguida a la UCI adulto porque en cualquier momento puede ser un paro cardíaco. Paciente con presión arterial sistólica alta. Paciente con presión arterial media de 120 o mayor de 120. La presión arterial media es un valor entre la presión arterial sistólica y diastólica. La frecuencia respiratoria mayor de 35. Estos pacientes están con taquipnea, se pueden fatigar, pueden claudicar y van a requerir más adelante intubación. Pacientes que necesiten inotrópicos para mantener la presión o la perfusión tisular. Pacientes hipertensos
que necesitan ser monitorizados y con medicamento de infusión continua. Entonces, son pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos. Pacientes con temperatura menor de 35, que en cualquier momento pueden presentar una bradicardia, que es a lo contrario, se le puede bajar la frecuencia cardíaca, la presión. De acuerdo al laboratorio, también es un criterio de ingreso. Pacientes con sodio de 170, mayor de 170, con potasio de 7, con presión arterial oxígeno menor de 50. Acuérdense que los valores normales vienen siendo de 80 a 100. Bueno, depende de donde estemos. Menor de 50 es criterio de ingreso a UCI. pH de 7.7. Pacientes con glicemia mayor de 800, que en cualquier momento pueden hacer un coma, pueden tener pérdida de la conciencia y una alteración. Calcio mayor de 15 y lactato mayor de 3. Otro ingreso, criterio de ingreso, son los hallazgos físicos. Pacientes con anisocoria inconsciencia. ¿Qué quiere decir eso? Son pacientes que tienen, en un ojo tienen la pupila dilatada y en el otro no. Ustedes cogen la lucecita, está el foco apagado, le pasan la luz y lo ideal es que la pupila dilate, pero cuando le pasan la lucecita en el otro ojo no tiene ningún cambio y la pupila está dilatada. Anisocórica es que las dos pupilas no tienen el mismo tamaño. El paciente, cuando se presenta un paciente así, uno puede ser un problema, un SB, un paciente a nivel cerebral. O dos, puede ser que alguna pérdida de vista o visión. Pero si es un paciente que está inconsciente y tiene pupilas anisocóricas, es un paciente que tiene alterado el nivel de conciencia. Pacientes con quemaduras mayor del 20%. ¿Por qué? Porque son pacientes que se deshidratan rápido, tienen pérdida de líquido, son pacientes propensos a infectarse, presentar una sepsis. Pacientes con anuria, retención de líquido, que no eliminan, que no orinan. Pacientes con OVA. OVA es obstrucción de la vía aérea superior. Pacientes con cuerpos extraños. Más que todo, OVA se presenta en niños de 1 a 3 años, más o menos. Es el promedio. Son pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea superior. Pacientes en coma, pacientes convulsiones. Cianótico. Cianótico es cuando vemos el color azulado alrededor de la boca, de las uñas. Eso quiere decir que el paciente no está oxigenando bien, y en cualquier momento puede claudicar. Paciente con taponamiento. Pacientes con Glasgow menor de 12 pueden ingresar a la UCI. Y dice después no, pero es menor de 12. Son pacientes que tienen criterio de ingresar a la UCI. Lo normal es 15 sobre 15. Menor de 12 tiene que ingresar a la UCI. Pueden ser pacientes con trauma, menor de 12 puede ser pacientes que convulsionan o trauma craneoencefálico. Alteraciones metabólicas, pacientes diabéticos que tienen tanto los que se les suben el azúcar, se le alteran, tanto que los tenga bajo. Pacientes con hemorragia subaracnoidea, sabes que son pacientes a nivel cerebral. Pacientes con sobredosis y pacientes con accidentes cerebrovasculares. De acuerdo a la patología. Pacientes asmáticos, EPOC, pacientes con isquemia miocárdica, pacientes con sangrado digestivo, pancreatitis. Recopilando, pacientes con asma, pacientes que tienen presión arterial de oxígeno menor de 50 y tienen
dióxido de carbono mayor de 45. Pacientes con EPOC, saben que pacientes con EPOC por su problema, por su obstrucción pulmonar, son pacientes que manejan CO2 alto. Generalmente son pacientes que manejan CO2 mayor de 60. Pacientes hipoxémicos también ingresan por hipoxemia. Isquemia miocárdica, sangrado digestivo, pancreatitis con leucocitos de 30.000, pacientes que están haciendo una infección, una sepsis. Pacientes preoperatorios que necesitan cuidado y observación de la unidad de cuidados intensivos. Pacientes postoperatorios, por ejemplo, pacientes de cirugía de corazón, pacientes que le hicieron cirugía, craniotomía, pacientes que le hicieron laparotomía exploratoria, es decir, cirugías abdominales, pacientes con trauma, pacientes con quemaduras, bueno, en niños, pero en adultos también menor del 20%. ¿Cuáles son los criterios de egreso? Bueno, así como el paciente tiene unos criterios para ingresar a la unidad de cuidados intensivos, también tiene unos criterios de egreso. El principal es cuando se ha estabilizado el estado fisiológico del paciente y la necesidad para monitoreo, uso y manejo ya no es necesaria. Es un paciente que haya salido de su patología, no necesitan que le estén tomando los signos vitales ni cada hora ni cada 4 horas. Es un paciente que le pueden dar perfectamente de alta de la unidad de cuidados intensivos. Cuando se deteriora el estado fisiológico y no se planean más intervenciones activas, se va a pasar a un nivel de tratamiento inferior. Pacientes que ingresan a la UCI, por ejemplo, un paciente ingresó un paciente de POC, fue difícil destete, un paciente que tiene traqueostomía, ya está respirando con su traqueostomía, tiene una traqueostomía, pero como no necesita más intervención, es un paciente que puede ir a piso. Uno de los errores que se cometen en las unidades es que si el paciente ya pasó de su proceso crítico y necesita ir a piso, a veces dicen, no, el paciente como tiene traqueostomía, aquí en la UCI se puede tener más vigilancia, se puede respirar más seguido, vamos a dejarlo un día más en UCI. No, ese paciente, lo ideal es que pase inmediatamente a piso, porque así como hay una calidad y seguridad del paciente en la UCI, así debe hacer lo mismo en piso, debe tener su calidad y debe tener su seguimiento. Aquí hasta donde llegamos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Pueden, si quieren, para no volver al chat. No, no hay ninguna aquí en el chat. Listo, continuamos. Bueno, yo coloqué esto para que tengamos claro a ASCOFI. Sabes que ASCOFI va acompañada con GOLFI, que es la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Salió un comunicado debido a que, escuchen esto, el comunicado de GOLFI y ASCOFI sobre la distribución de carga laboral en fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos. El comunicado que sacó, bueno, esto yo se los paso a la institución y que se lo pasen a ustedes. Es bueno que sepamos esto. Aquí lo que vamos aquí a resaltar. Aquí lo que nos dice es que por cada 6 pacientes debería haber un fisioterapeuta en la mañana y en la tarde, y en la noche debería haber uno por cada 8 pacientes.
Aunque bueno, ellos sacaron este comunicado, pero en la realidad hay más sobrecarga laboral. Generalmente dejan a un fisioterapeuta con 12 camas o más camas en una unidad de cuidados intensivos. Y lo ideal es que sea un fisioterapeuta por cada 6 pacientes. No todas las instituciones, no todas las clínicas, pero sí en la mayoría sí se ve. Rápidamente me dicen los que están trabajando si les ha pasado, si tienen sobrecarga, están atendiendo en la UCI más de 6 pacientes. Si quieren me dicen y no me escriben por el chat. Un momentico activan el micrófono y me dicen para no estar saliéndome de aquí y mirando el chat. En la UCI, sí, bueno, entonces eso sí sería bueno comunicarlo a COFI, que hagan seguimiento. Es más, hasta nos conviene porque si en una UCI hay más, hay una sola fisio, hay 12, 15 camas, deberían haber 2 fisios en la unidad de cuidados intensivos. Eso sería lo ideal. Bueno, antes ya me acordé que en una UCI, para que una UCI sea legalmente activa, debe haber mínimo 6 camas y máximo 12 camas. En caso de que haya más de 12 camas, tienen que dividirla por secciones. Por ejemplo, si hay 16 camas, las 4 primeras deben ser para pacientes coronarios y las restantes para pacientes polivalentes, cualquier paciente de UCI. En caso que haya más de 12 camas, eso es lo ideal. Aunque uno ve que a veces la práctica, bueno, lo escrito no tiene que ver con la realidad. A veces hay más camas en una unidad de cuidados intensivos. Lo ideal, pueden haber más camas, pero lo ideal es que esté el personal adecuado, la cantidad de personal adecuado y que el personal esté entrenado en la UCI. Eso es lo ideal. Es más, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, ellos la UCI la clasifican también en 2 niveles. El primer nivel número 1 es que cuando hay la cantidad de personal adecuado, entrenado, es una UCI académica y comprensiva, es decir, una UCI que puede tener fines de investigativos. Y reciben pacientes con diferentes patologías. Hay un nivel 2, ellos clasifican un nivel 2. Es una UCI que pueden atender un paciente, pero a veces el recurso es limitado. Generalmente estos pacientes nada más tienen una falla orgánica. Es decir, que de pronto está con la respiración, o sea, nada más está con la presión alta, nada más tienen falla nada más un solo órgano. Escalas bueno, hay una cantidad de escalas en la unidad de cuidados intensivos. Hay una cantidad. De pronto las que más manejemos, aparte de las escalas, bueno, eso más adelante, nosotros manejamos varias fórmulas. El índice de oxigenación, la frecuencia respiratoria, eso más adelantico, esos son fórmulas claves que utilizamos en la UCI. Aquí son las escalas. ¿Qué son estas escalas en unidad de cuidados intensivos? Son ítems o puntos que vamos sumando y de acuerdo a esto le damos un pronóstico al paciente. Si el paciente tiene buen o mal pronóstico o tiene cierto diagnóstico. Esas son las escalas que utilizamos en la unidad de cuidados intensivos.
Las escalas, las respiratorias, bueno, vamos a hacer la voy explicando rapidito y después la vamos definiendo. La escala de Kurd B65. Esta escala nos dice si el paciente que ingresa con sospecha de neumonía es un paciente que tiene criterio de ingresar a hospitalización o tiene criterio de ingresar a la UCI adulto. La escala de Fine es un índice de severidad de la neumonía. Nos dice el pronóstico del paciente si tiene índice de mortalidad del 30, o sea, en un mes, el ítem, en un mes nos dice el pronóstico del paciente, si en un mes puede salir del paciente o no de la neumonía. Escala de Murray es la escala de injuria pulmonar, nos dice si el paciente está con injuria pulmonar, si está con distrés respiratorio. El SID es la escala de puntuación de la infección pulmonar. Escala de Wells, ese nos indica si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Nos sirve para las dos. La escala de Ginebra es trombosis, paciente con trombosis pulmonar. Y la de PETSI es paciente con embolismo pulmonar. Nos indica si el paciente tiene embolismo pulmonar o no. Aquí está la escala de Kurd. Nos dice si el paciente que tiene neumonía adquirida en la comunidad, este paciente al ingresar a la institución, si es un paciente que necesita hospitalización o necesita cuidados intensivos. Van sumando los puntos si tiene... otro detalle, que cuando el paciente ingrese tiene que tener leucocitos de 30.000. O sea, si tiene leucocitos de 30.000 o mayor de 30.000. ¿Qué quiere decir eso, leucocitos? Leucocitos, que lo normal creo que es hasta 12. Si el paciente tiene mayor de 12 es un paciente que tiene infección. Pero ya teniendo 30.000 leucocitos es un paciente que tiene una infección severa. Si el paciente tiene, ellos le hacen la escala de Kurd. Si tiene confusión mental. Bueno, eso es uno de los puntos. Si tiene neumonía adquirida asociada a ventilación, neumonía adquirida en la comunidad y tiene leucocitos mayor de 30.000. Confusión mental, un punto. El boom, la frecuencia respiratoria mayor de 30. Si tiene la presión arterial mayor de 90, menor de 60, da un punto. Si es un paciente con mayor o menor a 65 años. Y aquí, de acuerdo a los puntos, quedan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí dice si el paciente necesita un seguimiento ambulatorio, hospitalización corta, hospitalización que posiblemente puede requerir UCI, un paciente que ingresa inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Esta es la escala de Fine, el punto de severidad de la neumonía. Vamos a mostrarles aquí Vamos a mostrar aquí. Esto se los paso. Bueno, aquí está la escala de Fine. Esta escala se puede hacer online. Es online. Es más práctico. Se le coloca la edad del paciente. Se le van colocando aquí que si es mujer, si vive en residencia, si ha tenido antecedentes de neoplasia, si han tenido antecedentes de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, si está con taquipnea, frecuencia mayor de 30, la presión arterial, si tiene temperatura menor de 40, frecuencia cardíaca, bueno, aquí dice si cardíaca menor de 125, presión, bueno, le van aquí los puntos. Vamos colocando los puntos acá.
Y aquí enseguida calculamos la puntuación. Entonces nos dice que tiene 95 si tiene un riesgo elevado o no tiene un riesgo elevado o no. ¿Qué ventaja tenemos de esta escala aquí online? También se pueden tomar las medidas antropométricas. Se toman también el índice de Bode, si tiene riesgo de embolismo. El CUR también. Perdón, estaba haciendo era el FINE. Aquí está el CUR. Si tiene, bueno, aquí hay varias escalas que la mayor, bueno, algunas no manejamos. Pero aquí sí nos facilita que si tenemos alguna aquí inmediatamente la buscamos. Sí, la de FINE, que era la que estaba haciendo. Este es la escala de Murray. La escala de Murray nos dice si el paciente tiene injuria pulmonar, está con síndrome de estrés respiratorio. Esto es este también la encontramos online. De acuerdo al cuadrante, si es los números de los cuadrantes, si está afectado 1, 2, 3, ustedes colocan el número. El PAFI es el índice de oxigenación. Lo ideal es que sea mayor de 300, el índice de oxigenación. Ese lo sacamos con la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. Esto también hay varios puntos que nos dicen, de acuerdo al resultado, nos dicen si es leve, moderado o severo. Cómo está la compliance y cuánto tiene de PIT el paciente. Se calcula y enseguida nos dice si el paciente tiene de este respiratorio o no. Y están los puntos, si tiene que injuria pulmonar, si está menor de 300, el PAFI está mayor de 200, cuánto tiene el PIT, si es síndrome de estrés respiratorio, el PAFI si está igual o menor de 200, el PIT, bueno, aquí están los puntos y nos dicen. Están los criterios de Wells. Los criterios de Wells nos dicen si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar o tiene trombosis venosa profunda. Nos sirve para los dos. Aquí están los puntos, si tiene síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, tiene otro diagnóstico, frecuencia cardíaca menor de 100. Si ha pasado sin movilizarse más de 3 días, si le han hecho cirugía 4 semanas previas, si ha tenido previamente este diagnóstico, si tiene motitis, bueno, según el resultado nos dice si es alta, moderada o baja. La escala de Ginebra es parecida a la otra porque es trombosis, tromboembolismo pulmonar. También tiene que ver de acuerdo a la edad del paciente, tuvo antecedentes, si ha tenido cirugía, fractura, algún cáncer previo, hemotisis, dolor unilateral, frecuencia cardíaca, el valor, lo que dé. Bueno, de acuerdo a lo que dé, sabemos si el paciente tiene baja probabilidad, tiene intermedia o tiene alta probabilidad. Está la PET-CI, se le llama a esta escala. También se ve la severidad de embolia pulmonar, también de acuerdo a la edad, si el paciente, es varón, tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, la frecuencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, si es mayor la frecuencia cardíaca de 110, la presión sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 30. Bueno, también son unos ítems, también unos puntos y nos dicen también en la escala la severidad. Estos son otras escalas. Está la escala de SEIT. Estos tiene un valor de 1 a 4. Nos dicen los cuidados mínimos que se encuentra. La puntuación es de 1 a 12.
Si necesita cuidados, este nos dice el pronóstico del paciente, eso es lo principal. ¿Para qué sirve el 6? Nos dice el pronóstico del paciente. Si es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, nos dicen qué pronóstico tiene. De acuerdo a 12 a 20, bueno, necesita ya cuidado intermedio, de 21 a 30 puntos, cuidados intensivos. Cuando sale mayor de 30, ya es un mal pronóstico. Pacientes mal pronóstico o muerte inminente. Esto es bueno que lo sepamos. Está el Apache, está Apache 1, 2, ya está el 3, 4, el Apache. Este también hay aplicaciones y también está online. Esto lo hace el médico, pero es bueno que sepamos que si ellos están en una entrega de turno, estamos en una entrega de turno, y ellos hablan del Apache. No, ¿cómo está el Apache? No, salió dando, no, mal pronóstico. Bueno, ya sabemos que el Apache es para revisar cuál es el pronóstico del paciente, si el paciente tiene la posibilidad de salir de la UCI o no. Entre las variables está si el paciente estuvo ventilado, la edad del paciente, si tuvo reingresos en la UCI adulto. El que más hacen es el Apache 2 y el Apache 4. Es lo que más hace. Está la escala de Glasgow. En la escala de Glasgow el valor ideal es 15/15. Cuando sabemos que un paciente requiere ventilación mecánica, requiere intubación de acuerdo a la escala de Glasgow. Si el paciente tiene 8/15, es un paciente que lo más seguro es un paciente que requiere intubación. 8/15, menor de 8/15, requiere intubación. La escala de Glasgow también es un criterio de ingreso a UCI. Si es un paciente que tiene antecedentes de trauma cerebral y tiene un Glasgow menor de 12, es un paciente que le dan enseguida entrada a la UCI adulto. Aquí está. Bueno, aquí bueno, es un paciente masculino de 57 años de edad. Se cayó desde su propia altura, él ingresó a la unidad de cuidados intensivos y vamos a valorarle cómo tiene la escala de Glasgow. Apertura ocular solamente cuando tiene al dolor. Espontáneo es que él abre, cierra los ojos espontáneamente. Voz que tiene los ojos cerrados, pero uno le dice abra los ojos, abre los ojos. Dolor que cuando le hacemos algún estímulo doloroso, él es que abre, tiene apertura ocular. Y ninguno, por mucho estímulo que le hagamos, no tiene apertura. Bueno, en este caso tiene apertura ocular al dolor. Entonces aquí le doy un número de 2. Respuesta verbal. Uno le habla y está orientado. Este es un paciente que no está intubado, sino ingresó a la UCI adulto. Y nos mandaron a colocar los signos, pero queremos saber cómo está, si hubo un cambio en la escala de Glasgow. Está orientado. Si la respuesta es confusa, si es inapropiada o simplemente hace sonidos. O no tiene ninguna respuesta. En este caso, la respuesta de él es inapropiada y le da un valor de 3. Respuesta motora. Si él obedece, te dice sube el brazo, sube el brazo. Te localiza, ¿dónde está? No te obedece, pero vemos que sube, baja los brazos. Que uno le va a tocar y empieza a hacer retirada, sin obedecer orden ni nada. Flexión, que hacemos un estímulo y tiene a flexionar todo el cuerpo. Hace otro estímulo y tiene a estirarse, como si estuviera espástico, o no hace ninguna respuesta. En este caso hace a la extensión, empieza a estirarse como si estuviera espástico. Aquí le da una puntuación de 2.
La puntuación que me da es de 7. Si yo estoy en una UCI, yo estoy en la UCI y yo me doy cuenta que el paciente él ingresó bien, por lo menos estaba orientado. Lo ingresan porque tuvo su caída, la caída, se le subió la presión, ingresó a la UCI y él estaba orientado. Pero cuando vamos a hablar y el paciente nada, no inapropiado, no obedece órdenes, no tiene... Uno dice, doctor, este paciente tiene Glasgow de 7/15. O no responde al llamado, igual él se acerca a valorarlo. Ya es una alerta de que este paciente requiere intubación. Entonces, por eso es importante saber la escala de Glasgow. Esto, enfermería es la que lo hace. Pero yo, estando en una unidad, si yo me doy cuenta del estado de conciencia del paciente, es una alerta. ¿Sí se acuerdan lo que yo le dije de la filosofía? La filosofía de atención del paciente, que yo observo al paciente, miro qué tiene, lo comunico, se analiza y se toma una decisión para que tenga una respuesta oportuna. Esa es la filosofía, el rol humano, lo que nosotros hacemos en una unidad de cuidados intensivos. Utilizamos la escala de Born. El paciente, bueno, aunque más que todo es el paciente que está en movimiento, paciente si tiene un reposo, tiene un esfuerzo suave, un esfuerzo moderado. Más que todo es para el ejercicio. Y recuerdo las caritas que él tenga. Uno viene y anota lo que él tiene. Y hay muchas más escalas funcionales. Hay unas escalas musculares de escalas de valoración funcional del paciente. Esas escalas nosotros lo hacemos en movilización temprana. No quise meterme con la escala porque eso más adelante lo van a ver. La movilización temprana del paciente, cómo está su función, y depende de eso nosotros le iniciamos un tratamiento. Hay otra escala que que no se ve muy nítida, la escala de RAS. ¿Qué es la escala de RAS? Es la escala de sedación del paciente. Si el paciente está combativo, a pesar de que tiene sedación, está agitado, está ansioso, está dormido, sedación ligera, sedación profunda. ¿Qué nos ayuda a nosotros esta escala? Bueno, si el paciente tiene, yo le voy a iniciar destete respiratorio, yo voy a quitándole poco a poco el ventilador al paciente. Si yo sé que si el paciente tiene una sedación profunda, no puedo iniciar bajándole los parámetros. Al menos que tenga preset, que me permite que el paciente haga respiraciones espontáneas. Si es un paciente que tiene relajante muscular, tiene como Dormicum, tiene fentanil, es un paciente que no le puedo iniciar el destete respiratorio, pero primero tienen que quitarle la sedación. O a lo contrario, si es un paciente que está intubado, conectado al ventilador y queremos que el paciente esté relajado, que no se mueva, un paciente que necesita mejorar su parte respiratoria para poder iniciarle el destete respiratorio, vemos que está sudoroso, está agitado, es un paciente que está mal sedado. Entonces eso es bueno informarlo para que el paciente nuevamente lo ceda para que pueda mejorar la parte respiratoria. Vamos a ir aquí un momentico, aquí escala. Bueno,
Este también los voy a pasar en el, los voy a pasar en el WhatsApp, los links para que ustedes lo tengan. Aquí vemos la escala de, aquí vemos la escala de sedación, lo que estábamos hablando ahora. Aquí, el RAS, la escala de sedación. Y nos dicen los puntos y nos dicen qué significa cada uno. Aquí la parte funcional del paciente. Aquí, cómo es la respuesta, si está somnoliento, que si tiene solo estímulo al dolor. Igual, lo hacemos y se calcula también. Gracias a la tecnología todo se nos simplifica. Y están diferentes escalas, si el paciente está séptico, si el paciente tiene muerte encefálica, escala de Gold, paciente con EPOC, el pronóstico del paciente, el CAT, que es el cuestionario también del paciente de EPOC, paciente de disnea, aquí. Este también se los voy a pasar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber alguna otra escala? ¿Quieren saber alguna otra escala? ¿Tienen preguntas? ¿Aló, compañeros? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esas son las escalas que más se usan. Hay una infinidad de escalas, pero esas en la UCI son las que más se usan. Y de pronto nosotros, que yo al principio le dije que tenemos que ser fisioterapeutas integrales, que debemos de saber de todo, que estemos en una ronda médica y cuando estén hablando o entregando el paciente, sepamos qué es lo que dicen y qué es lo que hacen con el paciente. Hay unas fórmulas claves, esas fórmulas claves más adelante las vamos a ver con la valoración del paciente. El índice de oxigenación, la frecuencia respiratoria ideal, son cosas que nosotros manejamos en una unidad de cuidados intensivos. ¿Y para qué sirven? Bueno, acá dicen que bueno, que no tienen ninguna pregunta, ninguna duda. Quedaríamos pendiente con los equipos de la unidad de cuidados intensivos. Bueno, vamos un poquito ahí. En los equipos de cuidado, bueno, los equipos, bueno, ese día le voy a mostrar los tubos que utilizamos, laringo, los ambú, las succiones cerradas. Por ahí tengo un pacientico, les voy a mostrar mi pacientico y vamos a hacerlo un poco más didáctica esa clase.
Si no tienen pregunta y eso, si no, podemos dar por terminada hoy la clase. ¿Tienen alguna sugerencia?